Un buen día para todos. En el presente video se abordará un interrogante, el cual es el siguiente. ¿Fallan los jueces de manera ultra y extrapetita al ordenar a los fondos de pensiones realizar pagos de incapacidades posteriores al día 540? Para responder a esta pregunta, se debe analizar el problema desde tres aspectos. El primer aspecto es la competencia legal para el pago de las incapacidades. El segundo aspecto son las facultades que tienen los jueces laborales. Y el tercer aspecto, y el que considero que también es muy importante, es la protección de los derechos fundamentales. Entonces vamos a abordar el primer aspecto y es la competencia legal que establece la ley para el pago de incapacidades. Antes de entrar a estudiar la actuación del juez, debemos determinar qué entidad tiene la obligación de pagar las incapacidades. Como tal, tenemos que abordar el artículo 227 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual regula el auxilio monetario por enfermedad no profesional y establece la obligación del empleador respecto de los primeros días de incapacidad. Posteriormente, tenemos el artículo 206 de la Ley 100 de 1993, el cual atribuye a las entidades promotoras de salud el reconocimiento económico de las incapacidades derivadas de que siempre que sean de origen común. Ahora bien, cuando las incapacidades superan los 180 días de incapacidad, entra en aplicación el artículo 142 del Decreto Ley 019-2012, el cual modificó el artículo 41 de la Ley 100 de 1993. Como tal, esta norma establece que cuando exista un concepto favorable de rehabilitación expedido por las EPS, las administradoras de fondos de pensiones deberán postergar el trámite de calificación de pérdida de capacidad laboral y tienen que reconocer un subsidio equivalente a la incapacidad hasta por 360 días adicionales. ¿Qué quiere decir? Que jurídicamente los fondos de pensiones asumen el pago desde el día 181 hasta el día 540 de incapacidad, siempre que exista un concepto favorable de rehabilitación. Sin embargo, el panorama cambia después del día 540. Como tal, el artículo 67 de la Ley 1753 de 2015, que es el Plan Nacional de Desarrollo del entonces expresidente Juan Manuel Santos, dispone expresamente, abro comillas, las incapacidades originadas en enfermedad general que superen los 540 días continuos serán reconocidos por las entidades promotoras de salud en los términos que defina el gobierno nacional, cierro comillas. ¿Qué quiere decir ello? Que esta disposición como tal fue desarrollada por el decreto 780 de 2016, el cual es el decreto único reglamentario del sector salud y es el que regula las prestaciones económicas derivadas de incapacidades de origen común. En consecuencia, la regla general vigente establece que las incapacidades posteriores al día 540 corresponden a las EPS y no a las administradoras de fondos de pensiones. Por ello surge el debate. ¿Por qué? Porque algunos jueces ordenan a los fondos de pensiones pagar incapacidades posteriores al día 540 y es aquí donde entramos al segundo aspecto para poder responder a la pregunta que se hizo al comienzo del video y es las facultades del juez laboral. Entonces, como tal, desde el punto de vista procesal, tenemos que acudir al artículo sexto de la Ley 2452 de 2025, el cual es el nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Esta norma como tal autoriza al juez poder proferir fallos ultra y extra petita cuando los hechos jurídicamente debatidos dentro del proceso permitan reconocer derechos laborales o de la seguridad social distintos de los solicitados o por cuantía superiores. No obstante, como tal, esta facultad no significa que el juez pueda modificar libremente el régimen legal de competencias entre las entidades del sistema de seguridad social en el caso de pagos de incapacidades. Ahora bien, con estas facultades, el juez puede ampliar como tal fallos frente a los derechos del trabajador, pero debe respetar el marco jurídico que determina cuál es la entidad obligada a asumir dicha prestación. En otras palabras, el artículo sexto protege al trabajador frente a errores en las pretensiones, pero no autoriza al juez para imponer obligaciones a una entidad que la ley no señala como responsable, salvo si existen circunstancias excepcionales plenamente justificadas.
Y es aquí donde entramos al tercer aspecto, el que yo creo que es muy importante, que se ha venido abordando en las anteriores sesiones de la clase, que son la protección de los derechos fundamentales. Entonces digamos que este debate no lo podemos analizar únicamente desde el punto de vista procesal o mecánico para aplicar taxativamente las normas o leyes. Como tal, la Constitución política impone al juez el deber de proteger los derechos fundamentales. Es aquí donde tenemos que entrar a analizar el artículo primero, que establece que Colombia es un Estado social de derecho, el artículo 13, que protege especialmente a quienes se encuentran en condición de debilidad manifiesta, el artículo 48, el cual reconoce la seguridad social como un derecho irrenunciable, el artículo 49, el cual protege el derecho fundamental a la salud, el artículo 53, el cual incorpora el principio de protección al trabajador, y el artículo 228, el cual dispone que toda actuación judicial debe prevalecer el derecho sustancial sobre las formas. Entonces, es que con lo anterior, cuando como tal un trabajador permanece incapacitado durante más de 540 días y ninguna entidad reconoce la prestación económica, se afectan directamente varios derechos fundamentales. ¿Qué es lo que se ha visto en los fallos de tutela? Que los jueces aducen o indican que los derechos afectados es el mínimo vital, el derecho a la salud o el derecho a la seguridad social, el derecho a la dignidad humana y el derecho a un trabajo digno. Precisamente, la Corte Constitucional ha desarrollado una larga línea jurisprudencial orientada a evitar a que el trabajador quede desprotegido por conflictos administrativos entre las entidades del sistema. Es menester, digamos, mencionar como tal una sentencia de la Corte, que es la T-144 de 2016, con ponencia de la magistrada Gloria Estela Ortiz Delgado. ¿Qué es lo que precisan en esta sentencia? Sostienen que las controversias sobre quién debe asumir el pago de incapacidades no pueden trasladarse al trabajador, pues ello vulnera su mínimo vital y desconoce el carácter fundamental de la seguridad social. Se reitera en dicha sentencia que las personas con incapacidades prolongadas son sujetos de especial protección constitucional y que las entidades o autoridades deben adoptar las medidas necesarias para poder garantizar la continuidad de la protección económica. Ahora bien, entramos a dar a la respuesta al problema jurídico, con todo lo que hemos venido desarrollando durante el video. Con fundamento en la normativa vigente, se considera que la respuesta es la siguiente. Como regla general, se podría configurar un fallo extra petita o incluso una decisión contraria a la distribución legal de las competencias si el juez ordena un fondo de pensiones a pagar las incapacidades posteriores al día 540. Pues el artículo 67 de la ley 1753 de 2015, como se denunció, asignó la obligación al Sistema General Social en Salud a dichos pagos y no a los fondos de pensiones. Sin embargo, si en el caso en concreto existe una situación excepcional de vulneración grave a derechos fundamentales, el juez puede adoptar medidas transitorias para proteger su mínimo vital, el derecho a la salud, seguridad social o etcétera. Dicha decisión debe analizarse desde la óptica del Estado social de derecho y no únicamente desde el principio de congruencia procesal. Como tal, en estos eventos, la finalidad de la decisión judicial no es alterar como tal la distribución legal de las competencias, sino impedir que la persona quede completamente desprotegida mientras las entidades del sistema definen quién es el obligado definitivo. A manera de conclusión, se considera que los jueces no deben ordenar de manera ordinaria a los fondos de pensiones el pago de incapacidades posteriores al día 540, porque la legislación vigente atribuye dichas competencias a las EPS. No obstante, siempre y cuando exista una amenaza real a los derechos fundamentales como dignidad humana, mínimo vital, salud, seguridad social, el juez laboral, en aplicación al artículo 6 de la Ley 2452 de 2025 y de toda la línea jurisprudencial, puede adoptar medidas excepcionalmente de protección siempre que las motive adecuadamente y busque garantizar la efectividad de los derechos fundamentales siempre y cuando no desconozca el marco legal que regule las competencias de cada entidad.
Pues por ello, como tal, la discusión no consiste únicamente en determinar si existe un fallo ultra o extra petita, sino como tal es en establecer si la decisión judicial logra armonizar el respeto por la ley con la protección efectiva de los derechos fundamentales que constituyen la esencia del Estado social de Derecho. Eso es todo y muchas gracias.